Vamos a entrar en la palabra del Señor. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 22. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 22. Usted la va a encontrar ahí en la versión de Reina Valera 1960. Yo le voy a leer o voy a leerlo en la traducción del lenguaje actual. Y quisiera quedarme con la primera parte. Palabra del Señor dice así: ahora ustedes obedecen el verdadero mensaje de Dios. Y Dios los ha limpiado de todo pecado para que se amen unos a otros. Yo quiero quedarme con esta primera parte. Ahora ustedes obedecen el verdadero mensaje de Dios y Dios los ha limpiado de todo pecado. Aleluya. ¿Por qué no? Amén. Se sienta dando un gloria a Dios. Esta noche quisiera enseñar, amén, bajo el título Vivificados por su palabra. Vivificados por su palabra. Amén. Cuando hablamos de la palabra de Dios, sin duda alguna, hablamos del libro más vendido de la historia de la humanidad. No existe otro libro. La palabra del Señor es el libro que más, amén, ventas ha tenido. Actualmente se conoce a esto como un bestseller. Amén, esto es la palabra del Señor. Pero también no solamente hablamos de un libro cualquiera. No hablamos de un libro que simplemente ha sido el más vendido de la historia, no. Cuando hablamos de la Biblia, cuando hablamos de la palabra de Dios, hablamos, válgame la redundancia, de esto mismo, de la palabra de Dios. La palabra es el sonido que sale de la boca de alguien, de una persona. En este caso, la palabra de Dios es en la boca que se transmite del Señor, que nos habla a nosotros, su siervo. Su voz es tan poderosa, amén, que encontramos en Génesis, amén, que Dios dijo, hágase la luz, y la luz fue hecha. En Génesis encontramos que Dios dijo, sepárense las aguas de las aguas, y las aguas de las aguas fueron separadas. Es la poderosa palabra de Dios, o sea, es decir, lo que Dios ordena, lo que Dios dice, lo que Dios dice, amén, eso se tiene que hacer. Es un decreto. No es algo de que si el universo quiere hacerlo o no. Lo que la palabra de Dios dice, hermanos, eso se hace. Dios nos revela a nosotros su creación. Amén, nos revela a nosotros cómo es Él a través de su palabra. Ahora bien, nadie conoce a Dios ni la mentalidad de Dios. Es imposible. Nuestra mente humana es imposible de pensar cómo piensa el Señor. Eso es algo que nosotros no podemos ni imaginarlo. Ni siquiera nos acercamos de lo que realmente Él quiere hacer. Pero sin embargo, la palabra de Dios nos muestra, amén, parte visible de lo que Él es. En Romanos capítulo 1, versículo 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, amén, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La palabra de Dios, hermanos, a través de la palabra de Dios, Dios nos revela su amor, su misericordia. Aleluya, esto es hermoso entenderlo. Cuando lo entendemos es muy hermoso, porque a través de las sagradas escrituras Dios no solamente nos revela la historia del pueblo de Israel, sino nos revela la misericordia infinita de su amor. Nos revela también el plan de salvación a través de la palabra de Dios. Amén. Todo aquello que el Señor nos lleva a hablar mejor de la palabra de Dios. Hermano, lo que nosotros tenemos que entender es que cuando nosotros nos comunicamos con el Señor, cuando nosotros hablamos con Dios, cuando nosotros entendemos o tenemos una comunicación, más íntima con el Señor, es porque la palabra de Dios está empezando a fluir en nosotros. Nosotros sabemos que orar es hablar con Dios, pero a veces nosotros solamente hablamos con Dios, no conversamos. Hay una gran diferencia. Nosotros hablamos a Dios lo que a nosotros nos pasa, pero Dios también nos quiere contestar. Ahora, es verdad que Dios nos habla de muchas formas, pero la mejor manera que nos habla Dios es a través de su palabra. Su palabra no puede ser obviada, no puede ser dejada a un lado simplemente porque Dios quiere, o nosotros, queremos que Dios nos hable de otra forma. A veces queremos ser como Salomón, que Dios me hable por los sueños. A veces queremos que un profeta venga y nos hable. Pero si tú quieres que Dios te hable, lee la palabra de Dios. Ahí está la respuesta que Dios tiene.
Todo lo que está en la palabra del Señor no fue hecho por mera casualidad. Todo lo que usted encuentra en el Antiguo Testamento es una sombra, un tipo. Una sombra, un tipo significa que es algo que ha pasado en la antigüedad, pero se hace revelado en Cristo. Es decir, todo lo que pasó en el Antiguo Testamento se hizo hecho en Cristo, de alguna forma u otra. Y es por eso que la palabra de Dios nunca pasa. Nunca pasa. La palabra de Dios no es una palabra que fue en el antiguo una cosa y en el nuevo otra. No, la palabra de Dios es por la eternidad hasta la eternidad. Cuando entendemos esto, entendemos lo que el profeta Isaías proclamaba. Amén, Isaías 48. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Esta palabra nunca va a dejar de ser. Y hermano, esto es una bella noticia. En un mundo que cambia tanto, que tiene tantas modas, en un mundo donde ya ni siquiera sabemos lo que está bien o lo que está mal, por miedo de las leyes, no de la palabra, sino de las leyes. Amén. Necesitamos algo que sea inmutable, algo que nunca cambie. Y eso es la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios es firme, es segura. La palabra de Dios nunca pasa. Pero la palabra de Dios también tiene un propósito para con nosotros. Y la palabra de Dios, ese propósito que tiene para con nosotros, es desatar poder, desatar fe. Es curioso, pero el propósito que Dios nos da a nosotros no es solamente para hablarnos, sino para demostrar su poder a través de nosotros. Las Sagradas Escrituras tienen todo el poder, amén, para nosotros estar o tener el propósito de tener el poder de la palabra de Dios. Mira, Hebreos 4:12, yo voy a leerlo en la traducción del lenguaje actual. Me encanta lo que dice. Cada palabra, este versículo usted se lo sabe, amén, Hebreos 4:12, usted lo va a tener ahí, amén. Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. Aleluya. La palabra de Dios tiene poder y tiene vida. No es solamente un libro. Este libro tiene poder y tiene vida para transformar, amén, a cada uno de los que la leen. No solamente eso, sino la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí, esta parte me encanta, allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro que si son buenos o son malos. Cuando lees la palabra de Dios, algo en ti empieza a ver, decir, wow, yo pensé que no era tan malo. Y ahora, no somos malos por naturaleza carnal. Dios nos quiere cambiar esa naturaleza. Amén, y es la palabra la que nos enseña a ver cuáles son nuestros fallos, en qué estamos errando. Cuando Dios, mira, esto es tan impresionante. Porque cuando tú estudias la palabra de Dios, tú vas a encontrar algo sumamente impresionante. Cuando Dios en el principio crea el mundo, amén, crea al hombre sin pecado. Lo crea perfecto. Amén. De una manera, hablando figurativa, lo crea perfecto. Todo lo que él hace con el primer hombre, con Adán, lo hace perfecto. Le da, amén, su majestad, le da el aliento de vida, un soplo de vida. Le dio, y no solamente esto, sino que le dio potestad. Génesis 1:26. Entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen y a nuestra semejanza para que ejerzan sobre los peces, las aves, los animales domésticos salvajes y sobre todo reptil, para que ejerzan poder, se señoreen. Entonces Dios le da al hombre, entre comillas, puedo decirlo, poder. Pero el hombre es tan hermoso, tan bello, tan lindo. Hay una frase, una frase muy popular, un dicho muy popular que dice: se durmió por los laureles. Y en el paraíso era lo normal, es que dormirse por los laureles. Se durmió. Y mira lo tremendo esto. Satanás no solamente hizo quitar, amén, al hombre del huerto del Edén. No solamente esto, sino que Satanás lo que hizo fue quitarle potestad al hombre. Le quitó la potestad, le quitó la autoridad,
ya no era igual que el hombre que estaba en el Edén. Sin embargo, como dije antes, todo el Antiguo Testamento es una sombra, es un tipo, amén, de lo que sucede en Cristo. Cristo es el nuevo, amén, nuevo Adán. Cristo es el que nos da a nosotros a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, amén, a nosotros nos bautiza con su Santo Espíritu y nos da de nuevo esa autoridad, amén. Pero es la palabra de Dios. Yo quiero aquí que tú me entiendas algo. El Espíritu de Dios nos da poder, según Hechos 1:8, pero es la palabra de Dios la que activa el poder. Tú no solamente tienes que tener el Espíritu. Yo voy a decir algo muy en contra de los pentecostales, ¿no? Y somos pentecostales y me encanta. Y el hablar en lenguas es bonito, pero el Espíritu no es solamente para hablar en lenguas. Hay que activarlo, hay que tener poder. Y para cuando tú hables con Dios, habla a través de la palabra de Dios y vas a activar un poder que tú no tienes ni idea, hermano. Tu fe va a aumentar. Sin duda alguna, la palabra de Dios es extraordinaria. Y lo que hay en el Antiguo Testamento es singularmente lo más hermoso que se mira en Cristo. Y quiero centrarme en algo muy significativo en el Antiguo Testamento, y es en el tabernáculo en el desierto. Si tú ves, tú estudias la palabra del Señor, el tabernáculo en el desierto, el tabernáculo de Moisés, tú podrás encontrar que fue el mismo Dios el que hizo este tabernáculo. Fue el mismo Dios el autor del tabernáculo. Fue el mismo Dios el que dio las medidas exactas donde tenía que ir cada cosa, cada lugar. Las medidas, qué se iba a hacer, cómo se iba a hacer, los colores que iba a hacer. El pastor Ezequiel nos enseñó este domingo y wow, la verdad que muchas gracias porque realmente me confirmó lo que quería enseñar hoy día. Y todo esto del tabernáculo es hermoso. El tabernáculo significa el lugar de su morada. El tabernáculo consistía en 3 divisiones y el pastor Ezequiel nos estaba hablando, amén, el domingo de esto, amén, del atrio exterior, del lugar santo, el lugar santísimo. En el atrio exterior, y yo me quiero centrar aquí, encontramos dos situaciones. Primero, el altar del sacrificio. Es ahí, en el altar del sacrificio, donde todos simbolizan nuestros arrepentimientos, simbolizan las ofrendas que damos a través de nuestros pecados. En el altar del sacrificio, el altar del sacrificio ya fue Cristo crucificado y muerto, amén, y resucitado por nosotros. Nuestros pecados ya llevó en la cruz de esto. Pero yo quiero añadir algo más a este altar de sacrificio. Actualmente, hermanos, estamos viviendo en una generación de cristianos, de hermanos, y no quiero que me malinterprete, que se queda en el altar de sacrificio. Cuando usted va a ver, y mira, yo voy a decir algo que no lo llamen orgullo, discúlpeme, no quiero que usted me malinterprete. Tabernáculo de Vida tiene un sello especial, sello hermoso. Tabernáculo de Vida no le cuesta sacrificar. Es algo que no nos cuesta, nunca nos ha costado. Esto ya lo ha dicho el pastor, lo ha dicho el pastor Ezequiel, lo han dicho varias personas. En la convención usted veía a cualquier lado, va a encontrar a cualquiera de Tabernáculo de Vida trabajando en alguna área. Eso no es nuestro talón de Aquiles. Sacrificamos, es fácil trabajar, es fácil para el que está con Dios trabajar, nos encanta. ¿En qué ayudamos? Yo siempre digo algo y discúlpame Pablo, hijo, siempre te pongo de ejemplo, pero nunca encuentro a alguien. Usted llega a donde vaya Pablito, usted lo va a ver trabajar. Ese es sello Tabernáculo de Vida. Donde llega ese muchacho, el otro día lo vi por las redes sociales, se había ido a Murcia y lo vi colgado en un andamio. Digo, muchacho. Estaba ahí todo esos sacrificios son hermosos para Dios porque lo hacemos para Dios. Gracias músicos, hoy día los músicos se pasaron. Hoy día los músicos parecía convención, gracias, de verdad, tremendo, gracias. Gracias a los chicos de sonido, gracias a los chicos de transmisión, gracias porque a veces no se los ve, pero están ahí trabajando. Gracias a cada ujier, gracias. Tabernáculo de Vida no tiene, amén, eso. Aleluya, la gloria sea para Cristo. Amén. Tabernáculo de Vida no tiene ese problema. Nuestro trabajo no es el problema. Donde quiera que vayamos vamos a estar listos para trabajar. Hay un sacrificio que dar, no se preocupe, nosotros estamos aquí. Hermanos, queremos limpiar, aquí estamos. Es una generación
que sacrifica, pero se queda en sacrificio. El problema es que después del sacrificio viene algo muy hermoso. Amén, muchos creyentes se quedan ahí en el sacrificio. Es un boleto rápido. Sustituyen el sacrificio para la obra de Dios por la intimidad con el Dios de la obra. Hay una gran diferencia. El sacrificio está bien, está hermoso, pero nosotros tenemos que entender que tenemos que ir al siguiente punto antes de pasar al lugar santo. Queremos pasar al lugar santo y estar en comunión con el lugar santísimo sin pasar por la fuente de bronce. Pero no se puede hacer así, porque después del sacrificio el sacerdote tenía que irse a limpiar a la fuente de bronce, sus manos y sus pies. Esta fuente, amén, simboliza estar limpio. El lavacro significa acaba la limpieza. Ningún sacerdote podía entrar al lugar santo sin tener comunión cara a cara con Dios en su limpieza. La fuente de bronce tú te veías reflejado. La fuente de bronce tú tenías que lavarte. La fuente de bronce es la palabra de Dios. Si tú no puedes ir al lugar santísimo sin pasar por la palabra de Dios, tú tienes que entender que esta fuente de bronce está ubicada no solamente por una decoración de que quede bonito. No, tenías que ir a lavarte, a limpiarte, a santificarte antes de pasar al lugar santo. Y tienes que llegar, gracias hermano, gracias de verdad, gracias por su sacrificio. Pero no te quedes ahí, tienes que dar el siguiente paso. Efesios 5:26, para santificarla. Mira, esto es muy hermoso, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra nos purifica, la palabra nos santifica, la palabra nos hace nuevas criaturas, la palabra de Dios nos da poder. Aleluya. En muchas ocasiones, hermanos, no entendemos por qué razón, si servimos al Dios de la obra, nos sentimos como debilitados, nos sentimos frágiles espiritualmente, nos sentimos cansados, nos sentimos, amén, como si que algo nos pesa, tenemos un peso encima. Pero es esta palabra, hermano, es esta palabra la que nos trae vivificación. Es esta palabra, hermano, la que cuando nosotros la estudiamos, meditamos, cuando nosotros tenemos en nuestros devocionales personales, nos empieza a alimentar el alma. Es esta palabra. Salmo 119 afirma que su palabra trae bendición y pureza, requiere meditación y sobre todo exige obediencia. Y aquí viene la clave. La palabra la podemos saber, pero obedecer es diferente. Para que la palabra de Dios haga efecto en nosotros, no solamente tenemos que leerla, sino que tenemos que guardarla en nuestro corazón y obedecerla. No podemos o no pretendamos que la palabra de Dios haga efecto en nosotros si nosotros no la obedecemos. Es esta palabra, hermanos, la que nos va a dar algo más. Amén. Nos va a cambiar, nos va a transformar. Y es el poder de Dios el que transforma nuestras vidas. Es el Espíritu de Dios el que nos da. Pero es esta palabra la que nos lava. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír. ¿Y el oír? Mire cómo se la sabe. Se la saben, ¿no es cierto? Y a veces nuestras almas empiezan a debilitarse porque necesitan oír la palabra de Dios. Necesitamos alimentarnos más. Necesitamos alimentarnos mejor. Amén, nuestra vida espiritual. Porque la palabra de Dios revela la verdad que hay en nosotros. El poder que existe en la palabra de Dios reside, amén, en proclamar la verdad. Debido a que la Biblia es inspirada, es ideada por Dios, es valiosa para enseñarnos, para formarnos, para guiarnos a toda verdad. Amén. Se convierte en una herramienta en nosotros para convencernos de que estamos en pecado. Salmo 119:105. Amén. Declara: tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz a mis senderos.
La palabra de Dios, hermano, es la que nos guía a toda verdad. La palabra de Dios es la que no nos deja desviarnos ni a derecha ni a izquierda. Es la palabra de Dios la que nos lleva por un camino, un sendero justo y correcto. Es la palabra de Dios la que nos hace reflexionar, hermanos. Hay veces donde nosotros estamos angustiados y seamos sinceros en esta tarde, noche. Hay veces que como seres humanos nos preocupan muchas cosas. Nos preocupan muchas cosas. Nos quedamos sin, Dios no quiera, nos quedamos sin trabajo o no tenemos trabajo, o nos piden el piso o nos pasan muchas cosas pueden suceder y las angustias llegan a nuestros corazones. Los problemas a veces nos quieren agobiar, las dificultades a veces nos quieren como derrotarnos y quitarnos de los caminos del Señor. Y hay una historia que me impactó bastante estudiando un poco la palabra de Dios. Esta la encontramos en Esther capítulo 6, amén. Encontramos a un rey que no podía dormir, un rey llamado Asuero. Él no podía dormir, amén, y se refugió en la palabra. Cuando hay angustias en tu corazón, no te refugies en Instagram. Ay, Señor, yo sé que esa dolió. A veces pensamos que no. Pero el no ir a la palabra de Dios a nosotros nos va a desgastar de una manera impensable. Versículo 1 del capítulo 6 de Esther. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y de que leyeran en su presencia. Cuando estés en angustia, refúgiate en la palabra de Dios. Refúgiate en la palabra de Dios. No vas a encontrar otra solución fuera de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos enseña qué decisiones debemos tomar. Muchos de los versículos que estoy leyendo es en otra traducción, por si no la encuentra ahí o de la misma manera de la traducción del lenguaje actual. Amén. La palabra de Dios no solamente nos llena, hermanos, de sabiduría. Amén, sino que nos ayuda a tomar unas mejores decisiones. Tu vida no puede estar tambaleando a cada momento porque no sabes qué decisión tomar. Refúgiate en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, cuando haces eso, te capacita a buenas obras. Amén. Segunda de Timoteo, amén, 3:17 dice: a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para buena obra. Es decir, que cuando nosotros nos refugiamos en la palabra de Dios, nos enseña, amén, nos corrige nuestras decisiones o nuestras acciones. ¿Pero para qué? Para nosotros poder aconsejar más adelante a otras personas. ¿Quién de usted no ha pasado por una situación y de repente se encuentra un amigo, una amiga que está pasando, un familiar que está pasando la misma situación? Y wow, usted dice al Señor: por esto he estado pasando esto. Amén, pero es refugiarnos en la palabra. El rey David exclamó de una manera tan poderosa esto, Salmo 119:10, amén, y 11. Yo te busco con todo el corazón, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. La palabra de Dios no tiene que estar solamente en nuestras mentes, sino en nuestros corazones. Es cuando la palabra de Dios se convierte en nosotros y la obedecemos, se convierte en nuestra fortaleza, en nuestra arma, se convierte en nuestro pronto auxilio, amén, la presencia de Dios. Mira, cuando tú lees, tú estudias la palabra de Dios, es la única vez que tú estudias un libro y el autor está presente. El autor está presente contigo. Amén. Debido a que nosotros somos seres humanos, nuestros espíritus se van cada día más y más desgastando. Pero las escrituras son inspiradas por Dios para levantar nuestras almas. Amén, para fortalecernos. No solamente para eso, sino para que nos dé autoridad sobre cosas que nos están lastimando. Amén, y poder transformar estas cosas en cosas de bien. Para transformar nuestros senderos que están cada vez más y más. Y perdona por decirte de esta manera, pero todos hemos pasado esto de querernos
queremos como desviarnos del camino, como de querernos de decir, ay, que no pasa nada por un poquito, o no pasa nada por esto, o no pasa nada. No, pero la palabra de Dios dice en Salmo 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Juan 17:17, santifícalos en tu palabra es la verdad. Efesios 5:26, para santificarlo habiendo purificado por el lavamiento del agua por la palabra. La palabra de Dios nos santifica, nos guía, nos transforma. Hermanos, no podemos desviarnos de la palabra de Dios. Todo esto, hermanos, que he estado hablando, todo esto que he estado diciendo esta noche, para que tú entiendas algo. Tu vida van a haber situaciones complicadas, pero tú tienes un Dios todopoderoso que va a sacar esas situaciones, la va a deshacer de un lado, pero Él necesita hablarte, y Él te va a hablar a través de la palabra de Dios. Y porque la palabra de Dios, y quiero terminar con este versículo, Hebreos 4:12, que ya lo hemos leído, pero me encanta. Porque la palabra de Dios, cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es la que única que va a sacarnos de los problemas. El comunicarnos con Dios, el transformarnos, el tener intimidad con Dios, hermano. Aleluya, puedes ponerte de pie, mi hermano. Tabernáculo de Vida, sacrificamos, y eso es hermoso. Es bonito, sacrificamos, pero vamos a dar un paso más de fe. Vamos a lavarnos en la fuente de bronce. Vamos a vernos cara a cara. Algo que la palabra del Señor nos hace es mostrar en qué estamos fallando. Y vamos a ser sinceros en esta noche. Todos fallamos en alguna área. Todos fallamos en algún punto. Y en esta noche, queriendo decirle al Señor, Señor, vivifícame en tu palabra. Señor, vivifícame en tu palabra. Señor, una vez más, tu palabra que llegue a mis corazones y enciendas el fuego que hay en mí. Porque cuando no hacemos esto, sí, podemos cantar las mejores canciones del mundo. Podemos cantar y danzar, pero hay algo que se va desgastando en nuestro ser. Hay algo que se va consumiendo en nuestras almas. Para vivificar nuestros espíritus necesitamos el Espíritu de Dios, lógicamente, pero la palabra de Dios para activar ese espíritu. Porque es la palabra de Dios la que activa el Espíritu de Dios. Transforma nuestras vidas, limpia nuestros corazones. Yo sé que este mensaje, hermanos, tiene que llegar a nuestros corazones para hacernos entender algo. Que esta palabra es a través de lo que Dios nos habla. Y si tú has estado esperando una respuesta, créeme que encuentras en la palabra de Dios la respuesta que has estado esperando, lo que tanto has estado pidiendo al Señor. Hoy el Señor te quiere hablar a tu vida. Amén. Y esta palabra es la única verdad por la cual nosotros tenemos que regirnos. Es esta palabra la que nos va a llegar al cielo. Por último, y termino con esto, Apocalipsis 22:7. Apocalipsis 22:7. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿Quieres ir al cielo? Guardemos la palabra de Dios. ¿Queremos ir al cielo? Guardemos la palabra de Dios. Obedezcamos la palabra de Dios. Sincerémonos con el Señor esta noche. Señor, tal vez he dejado mis devocionales, tal vez ya no leo la palabra como antes, o tal vez yo no lo he hecho casi nunca, pero ahora, Señor, yo necesito que tú guardes mi vida. Señor, vivifiques mi espíritu a través de tu palabra. Oh, en esta noche cierre sus ojos, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, sí, Señor Jesucristo, tu palabra ha sido predicada. No soy yo, Señor, no somos los predicadores, es tu palabra. Que tu palabra no solamente quede en nuestras mentes, sino en nuestros corazones. Aquí hay hermanos con necesidad. Aquí hay hermanos, Señor, que buscan tu rostro. Buscamos tu rostro, Señor Jesucristo, con todo nuestro corazón.
Es esta palabra que tú nos das, la que nos vivifica, la que nos habla, la que nos alimenta. Oh, aleluya, hermanos. Si tienes una necesidad en este lugar, está abierto el altar.